Docente, muy buenas tardes. Mi nombre es André Fernando Forero Ruiz. A continuación voy a sustentar el último trabajo de la presente unidad que lleva como título Manos a la obra, propuesta prospectiva de transformación educativa. Inicialmente quiero hacer énfasis en cómo las inteligencias artificiales pues, se han convertido en nuestro día a día, no solamente por parte del docente, en cuanto a la generación de diferentes metodologías y propuestas a la hora de enseñar, sino también cómo el estudiante se ha visto envuelto en la utilización de estas inteligencias artificiales. Entonces, inicialmente como un contexto, podemos eh, tener en cuenta de que las inteligencias artificiales por parte del docente han sido de bastante ayuda, ya que en muchos de los casos nos ayudan a personalizar la educación. Eso por un lado. Por el otro, es que a través de ese análisis que hacen las inteligencias artificiales podemos adaptar contenidos y diferentes metodologías a diferentes contextos, grupos de estudiantes, áreas y demás. Por otro lado, y algo muy importante, es el fortalecimiento de procesos inclusivos, que en este caso las inteligencias artificiales nos brindan bastantes herramientas para la toma de decisiones para aquellos estudiantes con capacidades y necesidades distintas. Entonces es a partir de este contexto de las inteligencias artificiales y de cómo estas innovaciones educativas han estado eh, alrededor de nuestro contexto educativo, es que el presente trabajo busca mirar cómo a partir o después de 5 años poder dar una perspectiva de cómo nosotros miraríamos ese escenario futuro. En este caso, y enfocado pues al área que yo enseño de matemáticas, tengo cinco posibles escenarios que probablemente todos pues se vayan a dar al mismo tiempo o en el mismo contexto. El primero es el uso de las inteligencias artificiales. Entonces, eh, aquí es muy importante entender de que quizás de aquí a un futuro los estudiantes junto a las inteligencias artificiales puedan permitirse eh, estudiarse, que las inteligencias artificiales estudien el estudiante, miren el nivel de dificultad en alguna temática. Por ejemplo, doy un ejemplo, por ejemplo, un tema de fracciones, en donde el estudiante quizás se le dificulta. Entonces la inteligencia artificial pueda determinar el tipo de dificultad, ofrecer explicaciones alternativas, proponer diferentes ejercicios complementarios o diseñar rutas de aprendizaje individualizadas, en este caso pues para los docentes, para que podamos hacer uso de ellas. Por otro lado tenemos la parte de tutores virtuales inteligentes. Si bien ya actualmente podemos nosotros mirar cómo hay inteligencias artificiales en donde ya se puede tener una comunicación directa con una inteligencia artificial. Entonces, en un futuro, pues pensaría yo que de pronto el estudiante pueda hablar e interactuar directamente con una inteligencia artificial y que esa inteligencia artificial pueda explicar ejercicios, pueda detectar pues en qué parte se equivocó, también proponer nuevas formas de entender o adaptar el lenguaje pues según la edad. Por otro lado, tenemos evaluaciones invisibles y continuas. Esto me parece bastante importante porque podría ser que las inteligencias artificiales permitan evaluar mientras el estudiante esté generando los diferentes procesos. No solamente una evaluación final como generalmente la pedagogía tradicional lo construye, sino que sea algo continuo y que mediante el estudiante esté desarrollando una actividad, por ejemplo, se pueda o pueda ser evaluado el estudiante. Por otro lado, tenemos matemáticas en realidad aumentada y mixta. Esto sí es bastante importante porque podemos llevar un poquitico más al estudiante al contexto y utilizar pues diferentes mecanismos, en este caso, por ejemplo, la realidad aumentada. En cuanto a matemáticas, por ejemplo, ver figuras geométricas en 3D, manipular funciones como objetos, resolver problemas matemáticos en escenarios simulados. Entonces, todo esto permite que el estudiante pueda tener un contexto o tener eh, o llevar lo teórico a un contexto mucho más real. Por último, tenemos generación automática de problemas matemáticos contextualizados.
Esto me parece bastante importante y puede, en mi análisis que hice, que por ejemplo, de diferentes contextos que tienen los estudiantes, que las inteligencias artificiales personalicen, digamos, en el caso de matemáticas, por ejemplo, los problemas matemáticos. Si un estudiante, por ejemplo, es de ciudad, pues que sea contextualizado a ciudad. Si él es de campo, pues contextualizado al campo, dependiendo de las actividades económicas del sector donde están y demás, y todo llevarlo a un contexto del estudiante. Entonces, es a partir de esto que pues se deberían de generar unas estrategias prospectivas en cuanto a ese proyecto o perspectivas pues que se tiene de cómo se vería en 5 años. Entonces, lo primero pues es la integración de plataformas de aprendizaje adaptativo. Entonces, pues es importante que los docentes estemos capacitados en todas esas nuevas tecnologías porque sí o sí van a ser parte de nuestro diario vivir. Flexibilización del currículo basado en competencias, bastante importante porque aquí viene todo el tema de actualización de planes de área, eh, actualización de mallas curriculares, secuencias didácticas, en donde todo va a estar en torno, obviamente, al uso y a la utilización de estas nuevas metodologías o de estas nuevas innovaciones educativas. Y la implementación del diseño universal para el aprendizaje, que es el DUA, aquí pues también bastante importante porque esto va a facilitar eh, la inclusión y pues generar diferentes tipos de metodologías, de actividades, de materiales y demás para que todos los estudiantes aprendan. Entonces, a partir de esto, tenemos dos roles, el rol del docente y el del estudiante. Aquí hago una comparativa entre lo tradicional y el docente del futuro. Aquí es muy importante para mí, como docente de matemáticas, que el docente tenga las capacidades adecuadas para ser un analista de datos, porque probablemente las inteligencias artificiales nos vayan a generar los datos pertinentes para todo el tema de las capacidades, adecuaciones y demás que deban de tener el estudiante para poder generar sus procesos académicos o procesos educativos. Entonces es como lo más importante y lo más relevante, que el docente pueda interpretar esos datos que la inteligencia artificial nos pueda brindar. Por otro lado, tenemos el rol del estudiante. Aquí pues continúa un rol activo, que reconozca sus fortalezas, también quizás sus debilidades que van a ser generadas por estas inteligencias artificiales. Aquí sí es importante que se pueda generar esa parte de autonomía, autorregulación y compromiso, porque es una parte muy importante cuando se trabaja directamente con una inteligencia artificial y no con el docente como tal. Y obviamente pues todo el tema de uso de recursos digitales, sin embargo pues sabemos que actualmente pues los estudiantes en su gran mayoría pues tienen digamos esta capacidad o esta virtud de usar recursos digitales. Por otro lado entonces tenemos unos indicadores. En esto pues es importante mirar estos tres. Primero pues mejorar resultados de aprendizaje. Ahí vamos viendo que si a partir del uso de estas inteligencias artificiales pues el estudiante pueda mejorar tanto resultados académicos como las capacidades de razonamiento matemático. Y por último, reducir la brecha, que esto me parece muy importante porque en muchos casos, por ejemplo, en los salones de clase, se genera esa brecha cuando quizás el docente no tiene la capacidad o las capacitaciones necesarias para que todo un grupo pueda aprender. Quizás no al mismo ritmo, pero que se aprenda. Entonces, reducir bastante esa brecha. Ya por último, como conclusión, aparte de la que, profe, su merced mira en pantalla, siento yo que es importante que como docentes recibamos capacitaciones. Eh, como vemos las cosas, hace algunos años, hace algún tiempo, no teníamos el uso de inteligencias artificiales. Lo hablo personalmente, en el momento en el que hice mi maestría, que fue hace como unos 3 4 añitos, no existían inteligencias artificiales y ya existe una gran cantidad de inteligencias artificiales que obviamente van a permitir eh, para el docente, ajustar metodologías, para el estudiante, poder articular diferentes conocimientos siempre y cuando se utilice de la mejor manera. Entonces es importante esa integración de la inteligencia artificial eh, a nuestras metodologías porque sí o sí es algo que va a venir, es algo que ya llegó
y es algo que va a transformar la educación. No siendo más, profe, esta sería la finalización de mi trabajo. Muchísimas gracias. Feliz noche.